Antes de comenzar, muy buenos días. Soy el BR Jonathan Jesús Zulu Rosado y el día de hoy les hablaremos sobre la entrevista. Para empezar, la entrevista se define como un encuentro entre dos personas desarrollado en un contexto específico, el cual se enfoca en un objetivo de comunicación que busca un cambio estructurado. A través de la entrevista se genera el juego de relaciones emotivas y efectivas. Esto surge mediante el diálogo que se desarrolla a través de la misma. Para realizar la entrevista se deben considerar ciertos aspectos. Principalmente se debe determinar el propósito, es decir, conocer cuál es la finalidad de la entrevista. Asimismo, se debe clarificar y concretar el objetivo. Este punto se trata de concretar qué elementos permitirán reconocer que el objetivo que se obtuvo de la entrevista fue de la manera correcta. De igual manera, se debe acondicionar el lugar. Se debe de preparar el lugar en función al tipo de comunicación y relación que se quiera favorecer. En cuanto a medir el tiempo, cabe señalar que el tiempo de duración varía dependiendo de la vigencia del problema a tratar, y esto se define por la propia organización y depende del objetivo perseguido. Lo mínimo de una entrevista es un cuarto de hora y lo máximo una hora. De igual manera, aclarar los papeles consiste en definir quiénes son los de la entrevista y qué papel desempeñan. Por otra parte, clarificar el fin y el método se trata de explicar el motivo de encuentro. En cuanto a sondear y explorar, es conocer más a fondo las características del interlocutor, lo cual brinda adaptabilidad y efectividad a la entrevista. Adoptar estrategias y tácticas es preparar la entrevista para que la persona se sienta más libre y sea más flexible. Y concluir la entrevista se trata de la síntesis que reúne la información y los elementos de la ya llevada entrevista. También permite y el acuerdo finaliza de lo el obtenido en la diálogo. interacción. No obstante, para realizar una entrevista se debe mantener la ética de la misma. Por su parte, el entrevistador debe de representar honestidad y respeto por él mismo. El anonimato es la seguridad de no brindar información del entrevistado durante una investigación. La confidencialidad es el conocer los datos del entrevistado, pero no pasárselo a terceros ni a empresas. El cuidado del registro es la protección de los datos digitalizados. Y por último, la veracidad del contenido y el propósito es explicar la finalidad de la entrevista. Su desarrollo se realiza a través de fases. Estas fases son tres. Principalmente se tiene el inicio, donde se incluye el rapport. En este se da la bienvenida a la entrevista, influyen factores cognitivos, sociales y afectivos. En el desarrollo se plantean las preguntas, se brinda ayuda y solución a las mismas. Y en el cierre se asegura que la información obtenida sea completa y se toman nota de los acuerdos. Asimismo, para llevar a cabo la entrevista de manera correcta se necesitan de las habilidades, las cuales son 7. Principalmente, escuchar con atención, hablar con claridad, manejar habilidades conceptuales, estar al tanto del desarrollo de la estructura que permite comprender y recordar. La paciencia es muy importante, la exploración silenciosa, alentadora, la clarificación inmediata, la clarificación retrospectiva, la elaboración inmediata, la elaboración retrospectiva y la transformación. Asimismo, también se necesita de la comunicación. La comunicación en una entrevista es de dos formas, la no verbal y la verbal. La verbal contempla la comunicación oral y escrita. En esta se presentan barreras que afectan el mensaje, ya sean personales o psicológicas, que contemplan emociones, valores y hábitos inadecuados. El clima o el contexto
ya sea ruido o decoración. La semántica es la falta de la comprensión del mismo. En cuanto a la no verbal, se maneja la kinésica, en donde se incluyen hombros, brazos y manos, piernas y pies, cuerpo, ojos, boca, expresión facial y cabeza. En la paralingüística se incluyen el nivel de la voz y la fluidez del agua. En cuanto a la proxémica, se incluyen el tocar, la posición en el despacho y la distancia. Finalmente podemos concluir que la entrevista es un concepto que abarca muchísimas características. Entonces, además de ser un encuentro de dos personas, se puede adecuar dependiendo de la finalidad y del medio donde se desarrolle. No obstante, se necesitan de ciertas habilidades, estrategias y también de cierto tipo de comunicación para concretarla de manera correcta. Y esto fue un poco sobre la entrevista.